¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario junto a Código Forex y quien les habla Renato Campos. Como es habitual, entonces me gustaría que me fueran confirmando audio e imagen mientras damos algunos breves segundos para que se conecten los rezagados y comenzar entonces con el seminario de este día jueves, como es habitual, los Live from Trading Desk junto a Renato Campos. Entonces, quedo atento a sus comentarios en el chat para poder obviamente confirmar audio e imagen y dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Leonel nos confirma ya que está todo bien, perfecto. Vamos a activar brevemente un poco la cámara para hacer un comentario con respecto a lo que ha ocurrido durante las últimas jornadas, jornadas que sin duda han sido movidas para el mercado, considerando por supuesto la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal el día de ayer. Jornada en la que evidentemente los mercados han tendido a moverse consistentemente, donde hemos visto por supuesto un descenso de en torno a un 1,5% aproximadamente para las acciones en Estados Unidos durante la jornada del día de ayer, mientras que el día de hoy completan un descenso ligeramente que pone en duda un poco el proceso alcista que se venía dando desde el pasado 11 de septiembre a la fecha o durante la primera mitad de esta semana. Al minuto, lo que hemos conocido por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos no han sido grandes cambios o significativos cambios que puedan entonces indicar algún cambio estructural del mercado en términos generales, lo que simplemente la Reserva Federal o Jerome Powell el día de ayer ha brindado que las perspectivas de crecimiento o de recuperación de la economía parecen no ser tan auspiciosas al día de hoy como se proyectaba probablemente los primeros meses de esta pandemia, durante el mes de marzo y abril, sobre todo luego de la implementación de la ayuda o el estímulo macroeconómico que viene implementando el Banco Central a través de recortes de tasa en su política monetaria y también, por otro lado, el considerar estímulos o inyecciones a la economía de forma directa. Ahora, lo importante creo yo de la jornada del día de ayer o la reunión del día de ayer es que Jerome Powell vuelve a instar al fisco a que implemente nuevos estímulos que ayude finalmente al Main Street, a la clase media como es conocido, y de esta forma generar entonces un impulso, una recuperación mucho mayor o finalmente apoyar la economía desde otros flancos que puedan ser útiles para ver una mejoría en las cifras macroeconómicas. Al día de hoy la tasa de desempleo comienza a bajar, sobre todo por el último reporte que conocíamos a principio de mes, y esto sin duda que genera o significa un cambio significativo en cómo el mercado digiere un poco el optimismo que se tiene, pero también es muy probable que de cara a finalizar este año veamos una ralentización finalmente en esta recuperación, una recuperación mucho más lenta, por lo que las cifras de desempleo podrían mantenerse en torno a un 10% y en torno al 8,4%, si no me equivoco, que se registró a principios de este mes para el último mes de agosto. Es por eso entonces que las perspectivas no han cambiado mucho, los estímulos macroeconómicos persisten, se mantienen, la Reserva Federal va a seguir apoyando a la economía, sigue preocupada por supuesto por el desempeño del virus, no dieron tantos o grandes indicios con respecto al virus mismo o las preocupaciones que se tienen, pero sí lo importante creo yo a destacar es obviamente la preocupación en cuanto a que no se espera una gran recuperación económica. Por lo tanto, una vez el S&P habiendo alcanzado la zona de mínimos que ustedes pueden ver en pantalla, pareciera ser que podríamos estar entonces en un proceso de lateralización, al menos entre la zona de los 1430, 1420 como un rango de resistencia y la zona de soporte de los 1320 aproximadamente, o sea, un rango de 100 puntos para el índice S&P que compone a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil. Por lo tanto, como ya el mercado está en una fase alcista a lo largo del tiempo, nos parece interesante que en esta zona, en los niveles de mínimo, podamos ver entonces un salto, una recuperación del índice, al menos hacia la zona de los 1420, que es la zona de resistencia, o hacia las medias móviles que le podrían ofrecer una resistencia clara y definitiva al precio en este minuto. Ahora, va a ser interesante cómo la semana venga a cerrar. Ya restan prácticamente un día y medio aproximadamente para cerrar la semana y no ha perdido la zona de mínimos que es, ya lo decíamos, la zona de los 3.320. Y mientras mantenga una perspectiva positiva en su vela, podríamos ver una cuota de recuperación constantemente o paulatinamente durante las próximas jornadas y eso es lo que me parece interesante todavía de seguir aprovechando el optimismo del mercado que sigue imprimiendo. Ahora,
también en cuanto a mirar el RSI, qué es lo que viene ocurriendo, o el precio en un gráfico diario, ustedes se van a poder percatar que el mismo precio de la zona de los 3.320 es donde está la media móvil exponencial de 50 periodos que viene ofreciéndole soporte al precio desde el 4 de mayo aproximadamente a la fecha y vuelve obviamente a ser un soporte importante para este y considerar por supuesto entonces un rebote o continuar al menos mirando una perspectiva positiva para el mercado o la renta variable en Estados Unidos. Entonces, al mirar el RSI también podemos ver el quiebre de la tendencia de la fuerza relativa del precio, lo que nos da un anticipo de que puede haber un cambio en la dirección del mercado, pero me parece que podría incluso haber una suerte de recuperación en el corto plazo, una recuperación en el RSI, que debería obviamente estar acompañada también por una recuperación del precio y un RSI que venga a buscar un pullback hacia la línea de tendencia, para posterior a eso posiblemente cambiar en la dirección y comenzar entonces un proceso de deterioro mucho mayor a lo largo del tiempo. Ese podría ser a lo mejor el panorama que podríamos estar esperando, considerando por supuesto la evolución del mercado como se viene a presentar durante las últimas sesiones. En un gráfico de 4 horas, lo más interesante que puede resolverse son la divergencia que comienza a aparecer entre los mínimos que este ya viene dibujando. Los mínimos, como ustedes pueden ver en esa zona y esa zona, divergen con los mínimos alcanzados por el precio que son de igual valor. Por lo tanto, nos podrían presentar entonces una proyección potencialmente alcista en el RSI y en el precio, que pueda entonces mostrar una recuperación o ir anticipando un poco la recuperación que nosotros comentamos para el gráfico diario y obviamente en el RSI mismo del gráfico diario y continuar entonces con este proceso alcista. En el caso, por ejemplo, de un gráfico de menor temporalidad, y vamos a limpiar un poco los recientes dibujos para que nos vaya quedando más claro. En un gráfico de menor temporalidad, en un gráfico de 1 hora, vamos a poder encontrar que los soportes son mucho más claros, obviamente dan cuenta de esta zona de soporte en los 3.330, 3.320, y el impulso positivo podría venir a alcanzar en primera instancia la zona de la media móvil en 3.370, 3.377, 3.380 puntos. Y es donde obviamente está el primer conflicto para ver si es que existe un mayor apetito por venir a buscar entonces una alza en la renta variable de Estados Unidos, en el caso, por supuesto, de lo que se siga viendo durante las próximas jornadas y próximamente las próximas horas de transacción. Por lo tanto, me parece que no sería nada malo considerar un escenario a un alcista. Estaría descartando por el minuto el buscar posiciones en corto, si bien nuestras expectativas a partir de la semana o de lo que nosotros venimos dictando durante las últimas semanas en nuestro Market Watch es venir a buscar posiciones relativamente en corto o proyectar un escenario negativo para la renta variable. Me parece que todavía no está el argumento fundamental y técnico para ver entonces un descenso importante o una caída en la cotización de las acciones. Muy probablemente, como lo veníamos nosotros anticipando o comentando, la idea era, o nuestra expectativa era que el mes de septiembre fuese el mes en donde se daban los cambios importantes. La renta variable presentara una caída, por otro lado el dólar presentase o también un movimiento alcista. Esto por un lado, por la reunión de la Reserva Federal y luego eso por las elecciones presidenciales de Estados Unidos que echan a competir a Donald Trump y Joe Biden en la carrera presidencial para este próximo 3 de noviembre. Por lo tanto, considerando estos hechos, me parece que hay que tener un poco más de cautela con las posiciones en corto de la renta variable y las posiciones a favor del dólar americano. Todavía no le daría cabida a esa situación, pero sí en el mediano y largo plazo sigo apostando por un fortalecimiento o una recuperación del dólar y un potencial descenso o al menos un carácter tendenciosamente bajista en el mediano plazo para la renta variable con el fin de alcanzar la zona de los 3.200 puntos como un soporte definitivo en su estructura del precio. Por lo tanto, vamos a seguir atentos a qué es lo que ocurre en la renta variable. Yo en lo personal lo que voy a tomar posiciones de compra en la renta variable, no muy apalancadas, voy a estar buscando un movimiento muy pequeño, lo vamos a considerar ahora. Vamos a tomar entonces la transacción, unos segundos. Voy a ubicar acá los 3.350, 5 puntos de diferencia, 3.290, que voy a dejar el stop. Y vamos a ir a buscar la zona de los 3.420 como nivel objetivo, creo yo. O sea, una relación de riesgo-retorno 1 es a 1. Y probablemente vayamos a buscar un movimiento incluso mucho mayor a lo largo de las próximas jornadas.
Listo, ya tengo mi compra entonces añadida en mercado. Vamos a jugar entonces la posición en largo en el S&P y vamos a ir a buscar, como ya les decía, el objetivo en los 3.000. Vamos a ir a buscar entonces el objetivo en los 3.420 puntos aproximadamente. Y luego de eso es muy probable que si el rango lateral o el entusiasmo continúa en la renta variable en Estados Unidos, podamos seguir buscando el objetivo final que era en torno a los 3.480, que es también obviamente un nivel a considerar como referencia o importante en una estrategia de compra que podamos tener en la cotización de las acciones en Estados Unidos. De hecho, yo lo que voy a hacer a continuación va a ser entonces subir mi take profit a 3.480, mejor lo vamos a dejar ahí y voy a mantener entonces mi expectativa. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a las divisas relacionadas al dólar, me parece que el euro dólar vuelve a dejar la misma sensación, una sensación de recuperación desde la zona de lo mínimo al minuto, durante los últimos minutos viene recuperando la zona de los 1.18, que ha sido una zona de soporte bien importante, junto a la zona de los 1.1760 aproximadamente, y vuelve a respetarlo el día de hoy nuevamente como soporte. Luego de haber estado en una zona de oferta en torno a los 1.19, 1.1920 o entre 1.1880 y 1.1920, venimos a presentar obviamente un deterioro, el mercado respeta el 61.8 luego del descenso que este viene presentando y con esto nos vamos a referir al descenso que presentó durante las primeras semanas de septiembre, los primeros días de septiembre, luego de eso la recuperación del precio que viene a presentar en el corto plazo, donde se mantuvo obviamente oscilando durante varios días, y luego eso, luego de alcanzar el 61.8, comenzamos entonces a experimentar un descenso, pero nuevamente el descenso es alcanzado por una zona de soporte que el mercado nos viene a presentar en torno a 1.1760, como ya lo veníamos comentando. El cierre de la vela, de la reciente vela de 4 horas, o de la anterior, de las dos anteriores, dan una sensación de que el mercado tiende a recuperarse. En lo personal voy a mantenerme un poco al margen de buscar posiciones de compra a favor del euro, pensando en que el deterioro o bien la apreciación del dólar podría venir a darse dentro de los próximos días o dentro de las próximas horas. ¿Cuándo es que yo buscaría a lo mejor comprar posiciones en euro? Es cuando en gráficos de corto plazo vamos a ver una ruptura definitiva del RSI que viene mostrando, viene marcando una secuencia bajista que puede ser como un proceso de acumulación. Recuerden que cada vez que nosotros vemos procesos de acumulaciones o bien lateralidades del precio, como lo que ustedes están presenciando entre 1.1920 o los 1.19, vamos a darle solamente 1.19, entre 1.19 y la zona de los 1.1750, 1.1760, cuando se dan estos rangos laterales y el RSI marca una secuencia bajista, por lo general determina que el mercado está acumulando fuerza para continuar entonces al alza. En el caso, por ejemplo, de que hay un RSI bajista y la lateralidad está en este caso, la ruptura del RSI podría entonces anticipar un movimiento positivo en el tiempo y que en definitiva el precio venga a quebrar esta secuencia de caída que se marca y por sobre la zona de los 1.1830 podamos confirmar entonces un nuevo movimiento alcista. Este movimiento alcista no quiere decir muchas veces que venga a buscar movimientos superiores o que siga creciendo en el tiempo, pero al menos buscar niveles de resistencia y esos son los primeros objetivos. En el caso, por supuesto, del euro dólar, la zona de los 1.19, 1.1920 es una zona importante a considerar como un objetivo en el corto plazo, por lo que obviamente debería ser algo relevante estar mirando y estar considerando para las próximas sesiones y obviamente para las próximas horas de transacción. Ahora, si el día de hoy el mercado vuelve a cerrar en negativo y vuelve a intentar caer por debajo de los 1.18 y venir a cerrar incluso en torno a 1.1750, me parece que ya podríamos estar hablando de un escenario alternativo, un escenario en el cual sigamos contemplando la caída del par euro-dólar con miras en los 1.15 en el mediano plazo, pero ya comenzar a mirar posiblemente un rango lateral entre los 1.1750 y los 1.1820 posiblemente, y que esté lateralizando ahí un par de días, un par de jornadas, hasta ver entonces la ruptura definitiva o los argumentos fundamentales necesarios para ver entonces una caída en la cotización del euro frente al dólar. Es lo que en realidad yo estaría esperando al día de hoy, una caída en el euro dólar en torno a, por debajo de 1.1760 para poder volver a activar posiciones de venta. Yo lo que he hecho recientemente ha sido cerrar todas mis transacciones en euro, no he vuelto a considerar posiciones al día de hoy, las cerré el día de ayer pensando por supuesto en los escenarios que se venían presentando y por lo tanto prefiero mantenerme al día de hoy o al minuto un poco más pendiente de lo que pueda ocurrir en el corto plazo,
o estar pendiente, por supuesto, de los movimientos que el mercado nos pueda entregar para luego definir finalmente una estrategia mucho más concreta. Pero me parece que en lo que recientemente llego a comentar, esta lateralidad, esta supuesta lateralidad que el mercado nos podría entregar en torno a este nivel, finalmente por debajo de los 1.1815 y por sobre la zona de los 1.1750, debiese ser entonces el rango lateral que podríamos estar considerando en el mediano plazo para poder, o en el corto plazo, la verdad, para ver entonces ya sea un movimiento positivo como el que nos pueda marcar el RSI o anticipar el RSI, o finalmente un descenso en la cotización con mira, como ya lo hemos dicho, hacia la zona de los 1.15 para contribuir entonces en un proceso de deterioro mucho mayor en el euro y más que nada una apreciación del dólar en el mercado de divisas. Debemos recordar que no hay, al minuto no existen, como la Reserva Federal no deja cambios significativos en su discurso, en sus planes, no existen motivos significativos para ver una apreciación del dólar, primero que todo, que el status quo prácticamente se mantiene, y por otro lado, el deterioro del euro no es algo que al minuto estemos buscando de forma inmediata o de forma muy fuerte. Es un proceso probablemente que vayamos a ver y que tarde un poco de tiempo de que llegue a la zona de los 1.15, probablemente a lo mejor en la medida que nos vamos acercando a las elecciones puede ser un gatillante o un estímulo significativo, pero el euro en los niveles que está no es un peligro finalmente para la zona euro, por lo que no hay motivos por el cual salir a intervenir finalmente la moneda común, y es por eso que podemos ver entonces un euro relativamente cotizando por sobre los 1.18 o con claras intenciones de venir a buscar los niveles de 1.18. Lo que podríamos hacer como nivel de estrategia es que si estamos comenzando a considerar posiblemente este rango, y aquí es donde nosotros nos podemos anticipar una situación, si nosotros estamos considerando esta zona como la zona de resistencia del precio en el corto plazo, y podemos a lo mejor ver una zona de soporte en torno a 1.1750, si se dan, un segundo. Si se dan esos dos escenarios, o sea, si se dan ese escenario de resistencia y ese escenario de soporte, lo que nosotros podríamos comenzar a hacer es comenzar a buscar posiciones en corto para el euro frente al dólar, pensando en la exposición o en la estrategia a largo plazo que nosotros ya veníamos anticipando y por supuesto comentando en reiterados seminarios o en nuestra estrategia y manteniendo nuestros portfolios hasta el día de ayer. Por lo que podría a lo mejor ser interesante el venir a buscar posiciones cortas, pero que no tengan mucha exposición, que no estemos arriesgando más de incluso de un 0,5%. Yo incluso buscaría un 0,25% y luego de ver una ruptura por debajo de los 1,1750 es donde realmente buscaría apalancar mucho más la posición y completar un 1, un 2% de riesgo y jugar por supuesto un descenso hacia los 1,15 como ya lo hemos venido comentando. Pero por el minuto me parece que todavía no es el tono de estar arriesgando mucho en el mercado. No, me parece que nos toca quedarnos mucho más atentos a lo que pueda estar ocurriendo, más que ser obviamente un trader activo al día de hoy. Toca ser un trader un poco más pasivo, de estar mirando qué es lo que ocurre, cómo el mercado se desarrolla. Tenemos que esperar un poco cómo se va acomodando tras las noticias o la última reunión de la Reserva Federal y con este sentido, con este proceso, lograr entonces estar más atentos y lograr anticipar de mejor forma los movimientos futuros que se puedan estar dando. Pero insisto, me parece que no es minuto como para estar metidos en mercado, hay que, sobre todo en el par euro-dólar, yo ya estoy totalmente fuera, voy a estar evaluando posiblemente si es que considero este corto, pero me parece que me voy a inclinar más por la opción de esperar, de ser más paciente, a que ser más activo en nuestro tipo de forma de hacer trading durante las próximas jornadas. Sobre todo también porque en Chile el día de mañana es feriado, probablemente no voy a estar muy pendiente de lo que pueda estar ocurriendo en el mercado. En cuanto al calendario macroeconómico, al día de hoy las cifras macroeconómicas para Estados Unidos han sido mixtas. El día de mañana, vamos a revisar qué es lo que nos espera el calendario del día de mañana. Vamos a ver. Día de la Independencia en Chile, ventas minoristas en Inglaterra, declaraciones de Guindos, en vicepresidente del Banco Central Europeo, puede ser ahí un gatillante interesante, ventas minoristas subyacentes en Canadá, y en Estados Unidos prácticamente no tenemos grandes referencias, solamente la expectativa y la confianza del consumidor. Y ya no sería absolutamente nada más. Por lo tanto, no espero grandes cambios en el mercado durante las próximas jornadas. De hecho, me parece que la presión a favor del euro o en contra del dólar puede ser obviamente un elemento importante.
Solamente creo yo que me voy a quedar con las posiciones a favor de la renta variable, de venir a buscar la zona de los 3.480 puntos. En el euro me voy a mantener al margen el día de hoy, creo que voy a esperar un poco más cuál es el desarrollo de la cotización, sobre todo por la recuperación por sobre la zona de los 1.1830, si es que se concretan sobre 1.1830, es donde podríamos estar buscando, en lo personal podría estar buscando a lo mejor posiciones de compra, algo que voy a estar evaluando en el tiempo. Ahora, el elemento importante a considerar en esta situación es como el euro, el dólar, el index se viene a comportar en torno a las zonas de máximos que recientemente alcanza. Rechaza los máximos alcanzados durante las últimas jornadas, retrocede, si bien logra vulnerar una estructura bajista, que es la que venía dibujando previamente, que es esta. Esta estructura es la que vulnera previamente. Y cuando tenemos este tipo de estructura, lo que nosotros deberíamos hacer es proyectar, por supuesto, el ancho de esta figura como un objetivo positivo en el tiempo. Si es que en este caso la ruptura es alcista, nosotros deberíamos proyectarla como un movimiento alcista. Al día de hoy ya ha alcanzado el 50% del movimiento, pero todavía le resta camino para alcanzar la zona de los 94 o caminos obviamente hacia valores superiores. Al minuto el retroceso es claro, comienza a retroceder, la presión en contra del dólar es bastante clara, por lo que evidentemente lo que podría incluso llegar a ocurrir es que el mercado se precipite en su cotización y venga a buscar nuevamente, primero, la zona de soporte en este caso, o luego de eso continuemos viendo un descenso hacia los mínimos recientemente registrados, o la zona de mínimos, que es finalmente esta continuidad de mínimos y del proceso bajista que es previo a esta situación. Por lo tanto, podría venir a buscar soporte ya sea en torno a los niveles que recientemente indicábamos. Podría ser a lo mejor esa zona, podría ser a lo mejor un nivel un poco más abajo, darle ahí un rango, de a lo mejor ser esa zona o ese mínimo, que son los que conjugan con eso, con ese y con toda esta zona de soporte, que es bastante clara para el mercado y es donde obviamente se da la zona de soporte más relevante para la cotización del dólar a nivel internacional. Al minuto no jugaría posiciones a favor, o sea, en contra del dólar por lo que ya hemos dicho, por el argumento fundamental que esto sostiene, que en donde no esperamos o no creo que el mercado de la Reserva Federal deje caer más al dólar finalmente, por lo que obviamente eso significaría un deterioro muy importante para la cotización de las acciones, la valorización, por supuesto, la riqueza generada durante el último tiempo, por lo que no jugaría posiciones en contra del dólar al minuto, simplemente me mantendría expectante para llegar entonces a considerar un posible cambio en la estructura y por ende entonces también definir una nueva estrategia en el mediano y largo plazo a favor del dólar americano. Pero por el minuto, como les digo, no jugaría esas posiciones, simplemente me mantendría un poco más expectante, más atento a lo que pueda ocurrir para estar considerando algún posible movimiento. Otro de las transacciones que estuvimos comentando, posibles movimientos, era el euro frente a la libra, un euro frente a la libra que a lo largo del tiempo viene presentando un canal lateral entre la zona de los 0,93 aproximadamente por el rango superior y la zona mínima en 0,8280 aproximadamente. Y este rango lateral es el que viene dándose durante bastante tiempo y al día de hoy nuestra intención o nuestro carácter alcista es mucho mayor, sobre todo por los daños que el Reino Unido pueda sufrir con las nuevas negociaciones del Brexit, un Brexit que ha venido siendo en el último tiempo bastante difícil, que podría incluso significar la caída de muchas del acuerdo en general. A pesar de las negociaciones que el Reino Unido alcanzó con Japón durante las últimas semanas, todavía no logran cerrar acuerdos pertinentes o que logren beneficiar a las dos partes, y con eso me refiero a la zona euro y el Reino Unido, por lo que obviamente cuando no se alcancen, o si es que no se alcanzan acuerdos significativos, debiese significar entonces también un deterioro importante para la libra y para la economía británica, sobre todo en ese caso el desempeño. Por lo tanto, las expectativas de venir a buscar un deterioro en la libra y darle cabida a sus rivales a que ganen terreno puede ser obviamente una herramienta bastante útil a considerar a lo largo del tiempo. En el caso del gráfico mensual, considero que lo más importante de estar atentos al cierre de este mes de septiembre es primero que todo, obviamente, ver al precio cómo cierra en torno a la zona de máximo, si es que la logra superar, y eso ya va a ser un proceso interesante, pero al minuto lo que nos muestra el RSI es que busca la ruptura, por supuesto, de la tendencia bajista que venía dibujando previamente. Ahora, si es que la rompe, estaría anticipando un quiebre por sobre la zona de los 0,93. Si se mantiene por debajo, me parece que entonces comienza a hablar de la divergencia que esto mantiene en la zona de máximo,
y podríamos ver un cambio totalmente en nuestra estrategia y poder comenzar a buscar un descenso bastante fuerte en la cotización del euro frente a la libra, que venga a buscar niveles de soporte o ajustes importantes en el precio a lo largo de las próximas semanas y por supuesto de los próximos meses. En el caso de mirar lo que ocurre en un gráfico ya de intradiario o gráfico diario, el retroceso que muestra nos deja un precio, vamos acá a señalar, con un Fibonacci desde el último impulso alcista al retroceso que muestra. Fíjense dónde se apoya en el 50% de Fibonacci, vamos aquí a señalarlo, se apoya en el 50% de Fibonacci, y entonces lo que nosotros tenemos que comenzar a buscar son estructuras correctivas en el precio durante las últimas jornadas, y es donde nos pasamos a mirar qué es lo que ocurre en el gráfico de 4 horas. En el gráfico 4 horas tenemos una secuencia de máximos decrecientes en su valor, por lo que este va a ser el condicionante bajista que nosotros vamos a estar mirando, o posiblemente nos estén obviamente dando a entender que el mercado podría mantenerse cotizando por debajo de esta secuencia bajista y mantener posiblemente un apoyo en la media móvil, saltar nuevamente al precio, y el quiebre se debería ser el que nos debería dar entonces el indicativo para buscar posiciones de compra. Ahora, la zona en la cual nosotros estábamos fijándonos desde el día lunes era la zona de los 0,9210, que fue considerada en un principio como soporte, que era donde yo iba a comenzar a ver si es que buscaba posiciones de compra. Finalmente sube el precio, no se confirma el movimiento alcista y retrocede y vulnera ese nivel. Por lo tanto, la zona de los 0,9210, 0,92 va a ser la referencia más importante para considerar o sobreapalancar o sobreponderar las posiciones en compra a favor del euro y frente a la libra en este caso, por lo que obviamente nos vamos a mantener atentos a ver cómo ocurre esta situación y ver y considerar, por supuesto, la evolución del mercado durante las próximas jornadas y obviamente el considerar transacciones de largo plazo hacia la zona de los 0,98. Recuerden que nuestra expectativa o nuestro objetivo era en un movimiento de 500 pips, por lo que obviamente nos toca ser mucho más pacientes y ser muy claros en nuestra estrategia que vamos a definir para esta ocasión. En el caso del petróleo, del dólar americano, disculpen, frente al dólar canadiense, que es otra de las monedas que mantenemos constantemente con la atención, logra alcanzar una zona de resistencia que son los 1.3240, la misma zona en la cual resistió el avance jornadas previas, que era esa zona. Por lo tanto hay una zona de oferta bien importante, y aquí es donde sugiere que el mercado pueda venir a buscar caídas hacia la zona de los 1.3140, o sea, un desplazamiento de 100 pips que podría llegar a darse finalmente. Ahora, si es que el movimiento bajista continúa, va a ser también una suerte que nos esté dando un petróleo que vuelva a subir y que continúe manteniendo un movimiento alcista. Y este movimiento alcista al día de hoy se mantiene por sobre los $40 el barril, un movimiento que a nuestro parecer se extiende más allá de lo que nosotros hubiésemos esperado. Incluso ya tenemos posiciones en corto en el petróleo pensando en el mediano y largo plazo, buscando en este deterioro económico mundial y obviamente en una suerte de menor demanda de los commodities. Ahora, lo recientemente mencionado por la Reserva Federal, el apoyo a sus políticas, también supone un apoyo transitoriamente a los commodities, mientras el dólar no busque fortalecerse de forma consistente. Los commodities probablemente mantengan entonces una presión alcista. No también debemos dejar de olvidar el huracán que está dando paso durante las últimas jornadas, que llega en categoría 2 a las costas de Estados Unidos, aumenta su categoría luego de aumentar los niveles de viento o la velocidad del viento que llega a tierra, por lo que de alguna u otra forma significa entonces una señal o un evento fundamental para estar revisando durante las próximas jornadas o cómo evoluciona todo esto finalmente. Al día de hoy creo yo que hay que mantenerse atento a esa noticia para ver obviamente cómo el mercado nos va entregando nuevas posiciones o nuevos movimientos positivos que puedan alcanzar incluso la zona de los 41,20 en el corto plazo. Me parece que esa sería la extensión final que podríamos estar considerando para el petróleo, mientras que en gráficos de 4 horas y 1 hora muestran tendencias claramente alcistas en el RSI. Por ejemplo, en el gráfico de 1 hora se van a poder dar cuenta que hay intenciones alcistas de mantener todavía un proceso positivo. Fíjense. A pesar de las intenciones de ruptura del RSI, hay una intención todavía por mantener eso, pero el más importante y el más interesante que voy a considerar yo va a ser definitivamente
ese proceso en el gráfico de 4 horas. Mientras se mantenga ese proceso alcista en el RSI, creo que no voy a volver a considerar transacciones en corto en el petróleo. Si es que se vienen a vulnerar esta secuencia, este movimiento exponencial que ha presentado de recuperación en el petróleo, recientemente ahí voy a volver a considerar posiciones, por lo tanto nos esperan las próximas, lo que resta de jornada para ver cómo el mercado evoluciona y por supuesto ya el día de mañana para ver cómo cerramos la semana. Una semana que podría cerrar con distintos cierres positivos, una semana totalmente positiva que viene a envolver parte de las pérdidas que se vienen presentando durante las últimas dos, por lo tanto la zona de los 41,20, como ya lo decíamos, viene a ser entonces un nivel que vamos a estar mirando con atención durante las próximas jornadas y por supuesto durante las próximas horas que nos van a mostrar entonces un cambio en la dirección del precio o los movimientos futuros. En el corto plazo, en el gráfico diario, lo que podríamos estar esperando para hoy o mañana o el lunes es ver cómo logra cerrar el precio en torno a estas medias móviles, la de 200 y la de 50 periodo exponencial, que si vienen a mostrar cierres negativos por debajo de los 40, de los 39,90 aproximadamente, los $40 del barril, podríamos reconsiderar entonces una caída o un descenso en la cotización del petróleo durante las próximas jornadas o en el corto plazo, y por supuesto estar más atento a la evolución del mercado. Así que me quedaría obviamente atento con esa situación para estar mirando entonces cuán importante es el cambio que se viene a presentar durante las próximas jornadas. Deme unos segundos y continuamos con la revisión de los otros instrumentos. Mientras tanto, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a algún instrumento en particular que deseen revisar, que deseen que analicemos, para obviamente estar mirándolo brevemente o en algunos minutos más y así compartirlos con todos ustedes. Así que espero obviamente que me dejen la consulta o el comentario en el chat y lo podamos revisar en conjunto. Perfecto. Volvemos entonces con el seminario de hoy. Agradecerles entonces, como siempre, la participación. Cualquier consulta o comentario que puedan tener me lo hacen llegar a través del chat que tienen en la plataforma de Zoom. Recordarles también entonces que pueden visitar los artículos que tenemos en códigoforex.com en el portal. Importante obviamente como para tener referencias fundamentales de cómo el mercado se está moviendo o mi opinión personal con respecto a algunos tópicos. Y por supuesto en Twitter siempre estoy publicando comentarios, análisis o un poco de lo que está pasando en el mercado día a día en @atocamposn, así que los dejo invitados a seguirme en Twitter. Recapitulemos un poco antes de seguir. Me parece que lo más interesante que podemos ver al día de hoy es el rebote que se vuelve a dar en torno a la media móvil exponencial de 50 periodos. El mercado se le ha hecho bastante difícil el superar esta zona, por lo tanto es un nivel clave para la cotización de las acciones en Estados Unidos, por eso que juego posiciones en compra a partir de esta zona con objetivo de los 3.480 puntos. Una zona de lateralidad que si nosotros la analizamos, que si se está dando finalmente un proceso lateral, podríamos llegar a considerar dos eventos, que esta zona que sea una zona lateral o que sea una zona ligeramente bajista, un tipo triángulo. Fíjense qué es lo que puede ocurrir. Vamos a limpiar esta otra imagen, vamos a trazar acá las direcciones del triángulo y fíjense, pueden ocurrir dos cosas, que en el proceso bajista que se experimentó, que se llegó a dar durante, lo vamos a marcar en rojo, todo el proceso bajista que se llegó a dar previamente, el mercado se esté apoyando finalmente en esta figura triangular, que por lo general cuando se llegan a dar este tipo de figuras, el mercado tiende a continuar con un proceso bajista a lo largo del tiempo. Podría ser esa la ocasión, pero si el mercado solamente está considerando
la zona de soporte que nosotros ya indicábamos, que está entre los, vamos a darle aquí a un rango definitivo, que le damos este rango en el corto plazo. Si el mercado está considerando este rango lateral, por supuesto que nosotros lo que tenemos que hacer es venir a replicar este rango, no, me equivoqué, de línea. Buscamos acá esta, y si es que tenemos entonces el rango lateral, nosotros lo que tenemos que hacer es proyectar tanto al alza como a la baja los posibles desplazamientos que el mercado pueda tener, y es donde va. Buscamos entonces o consideramos los descensos que ya hemos estado comentando. Fíjense, nos calza precisamente a la baja o nos calza precisamente con la zona de objetivo de los 3.200 puntos que nosotros ya hemos comentado en reiterados seminarios, o en el caso del movimiento alcista, continuar un poco con el status quo que el mercado mantiene a la fecha, podría entonces todavía significar una precesión o bien un movimiento aún más positivo para las acciones que creo yo que debiese tener una resistencia muy importante en la zona de los 3.480, que fue la zona de los 3.480 viene a ser el último punto en donde el mercado busca subir, es rechazado en mínimos y máximos anteriores en esa zona, y luego de eso determina en nuevos mínimos un proceso bajista mayor o más complejo a lo largo de los siguientes días o las siguientes horas. Por lo tanto, me parece que en torno a lo que nosotros podamos esperar en cuanto a movimiento, deberían ser los 3.480 el objetivo definitivo que podamos tener entonces para la cotización de las acciones en Estados Unidos durante las próximas jornadas, considerando por supuesto la evolución del mercado y cómo este se viene a presentar frente a los inversionistas y por supuesto tras la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos a mirar qué es lo que ocurre acá en gráficos de menor temporalidad, qué es lo que está pasando. Siempre me gusta ver un poco cuando el mercado está en torno a estos niveles, en zonas de soporte, qué es lo que está ocurriendo en gráficos de menor temporalidad, en gráficos de 1 hora, 15 minutos, para entender un poco el dinamismo que esto está alcanzando, dónde están las zonas de oferta, las zonas de demanda dentro del día. Y en este caso me parece que estamos viendo una situación en la cual el mercado se está apoyando o ya logra superar la línea de tendencia, la media móvil. Y luego de eso podamos ver entonces un movimiento, continuar con el proceso alcista que se viene sugiriendo o que el mercado viene sugiriendo durante las últimas horas de transacción o con los cierres de las velas de 4 horas. En el caso del euro dólar, en el gráfico de 1 hora, sigue insistiendo por venir a buscar, o gráficos de 15 minutos, sigue insistiendo, continúa insistiendo por buscar entonces la recuperación del precio. No tiene mucho entusiasmo de caer a partir de estos niveles, por lo tanto tendría cuidado, como ya bien digo, de estar considerando posiciones en corto aún para el euro dólar. Podríamos a lo mejor volver a considerar la zona de los 1.19 como zona de oferta importante, y es donde creo yo que voy a estar buscando nuevas posiciones, y de hecho mantengo posiciones pendientes en euro dólar, que son posiciones que estaba buscando poder cubrir otras transacciones, pero por el minuto entonces mantendría un poco la cautela en cuanto a posiciones a favor del dólar americano, y estaría buscando o estaría jugando posiciones más favorables para Estados Unidos en cuanto a la renta variable, y eso significa también tiene mucho que decir para buscar posiciones en contra del dólar americano, o ligeramente al menos en contra. Es por eso entonces que no mantendría o no consideraría todavía tomar posiciones a favor del dólar mientras mantenga una presión o una alta demanda en torno a los niveles actuales. En el caso, por ejemplo, vamos acá a mirar cuál es el otro instrumento que yo estaba mirando con atención, que es el dólar frente al peso chileno. El dólar frente al peso chileno presenta una situación interesante, en la cual mientras se mantiene por debajo de la zona o la línea de tendencia, que es esta, me parece que hay que mantener todavía la expectativa de caída en la cotización del tipo de cambio. Lo comentábamos la semana pasada, o sea, el lunes recientemente en el Market Watch, y lo que nos parecía interesante, o lo que a mí me parecía interesante, era que el RSI viniese a buscar entonces una caída hacia la línea de tendencia que este nos viene a dibujar. Y ese movimiento es el que podría mostrarnos si es que hay un quiebre en esa zona del RSI, y al mismo tiempo el precio viene a buscar un nivel mínimo en torno a 750, 750, podríamos venir a buscar entonces el doble suelo definitivo o la zona de triple suelo que se estaría dando en torno a estos niveles. Por lo obviamente que las recuperaciones podrían ser dos estrategias que podríamos venir a implementar.
En mi caso, por ejemplo, como estoy todavía largo con posiciones en el dólar frente al peso chileno con posiciones de largo plazo, podría a lo mejor venir a cubrir parcialmente estas posiciones en corto, si es que pienso que todavía el mercado puede venir a corregir aún más hacia la zona de los 7.50, 7.55. Cubrir parcialmente significa a lo mejor abrir posiciones en corto en el dólar frente al peso chileno, a lo mejor cubriendo la mitad de las posiciones en largo, pero luego de eso venir a considerar, o aquellos que no hayan considerado todavía posiciones en el tipo de cambio, es venir a comprar, si es que existen por supuesto los cambios en el RSI y cambios en el precio en torno a la zona de los 7.50, 7.55, venir a comprar en este nivel, o definitivamente esperar que el mercado suba por sobre la zona de los 7.60 nuevamente, o sea, una recuperación desde los 7.50 hasta los 7.60, o sea, que recupere niveles por sobre los 7.60 para comprar definitivamente el tipo de cambio. Ahora, la última esperanza o la última oportunidad probablemente para venir a comprar vaya a ser por sobre los 780, que ha sido la zona de congestión durante las últimas semanas, niveles de soporte y niveles de resistencia que han indicado recuperaciones del precio, recuperaciones clave y también descensos claves en la cotización del cruce que estamos apreciando en este preciso minuto. Por lo tanto, me mantendría atento a esas dos situaciones para estar obviamente considerando eventuales mecanismos de defensa en el corto plazo, en el caso de obviamente de salir a cubrir las transacciones, o buscar posiciones a favor del dólar americano durante las próximas jornadas, viendo obviamente el escenario del RSI, que puede presentar entonces una tendencia positiva a lo largo del tiempo y mostrar divergencias en la cotización del tipo de cambio local, y con esto me refiero al dólar frente al peso chileno. Ahora, lo que también podemos llegar a mirar puede ser a lo mejor una figura de tipo triangular, las divergencias que el mercado nos puede presentar, así que hay que estar atentos, por supuesto, a los distintos escenarios que se puedan venir a mostrar durante las próximas jornadas de transacción, algo que obviamente resulta muy interesante para estar atentos a qué es lo que ocurre en el día a día y cómo obviamente vamos interpretando y considerando posiciones en los distintos instrumentos. Así que nos mantenemos obviamente con esa intención para estar mirando el mercado. Por mi parte, yo creo que es suficiente, no sé si es suficiente, pero al menos no tengo más comentarios que hacer. No quiero estar rellenando más el seminario con información que muchas veces nos puede venir a confundir o sobreanalizar un instrumento, algo que muchas veces también puede hacer mal a la hora de analizar los distintos instrumentos, los distintos mercados. Es muy importante saber hasta qué punto analizar y no encontrarle, como se diría en Chile, la quinta pata al gato. Simplemente ser lo más claro posible en la explicación, en las intenciones que tenemos, que por el minuto, como ya les decía, no voy a estar considerando nuevas posiciones a favor del dólar, y tampoco voy a estar considerando posiciones en contra de la renta variable. De hecho, todo lo contrario, mantengo y acabo de tomar, como lo tomaba en vivo en el seminario, posiciones en compra en la renta variable para las próximas jornadas, ver apostando si es que hay un movimiento hacia la zona de los 3.480 puntos aproximadamente, que es lo que nos sugiere obviamente el movimiento desde la zona de mínimos que se viene dejando. Así que me mantengo un poco con esas expectativas. Espero obviamente que haya sido útil el seminario del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún instrumento en particular antes de despedirnos, y obviamente solucionar sus dudas. Con esto obviamente la idea es que puedan ir aprendiendo y tener mejores análisis en cada uno de sus portfolios. Aparentemente no tengo nuevos comentarios. Les agradezco entonces a todos ustedes, a los que habitualmente nos siguen en los seminarios de los lunes, los Market Watch, y los seminarios de los jueves, en los Live from Trading Desk a las 7 de la tarde y 10 de la mañana respectivamente, el Eastern Time, horario de Nueva York. Por lo que obviamente lo espero a partir del lunes a las 7 de la tarde para estar revisando el mercado nuevamente, cómo ha venido cerrando esta semana que tenemos en curso y cómo obviamente vamos a enfrentar la última semana de los últimos días de septiembre en adelante. Desde ya entonces agradecerles nuevamente, espero también verlos en los próximos seminarios de análisis técnico y análisis fundamental en el curso que estamos brindando junto a Código Forex en los días martes y miércoles. Ya la próxima semana tenemos las últimas 2 sesiones, así que también los dejo invitados. Si desean participar, me pueden escribir a través de Twitter, disculpa, @atocamposn. Y si es que en el caso que lleguen, obviamente que ya tengan acceso, los veo entonces en el seminario de este día martes y miércoles de análisis técnico, en el curso de análisis técnico y análisis fundamental.
Un abrazo grande para todos y nos vemos entonces la próxima semana.